Ok, vamos a esta mañana a hablar acerca de algo muy interesante que he titulado Los 4 pilares del Evangelio. 4 pilares del Evangelio. Pero antes de continuar, yo quiero que oremos, porque este es un tema supremamente interesante e importante, indispensable y necesario en la vida de cualquier persona. Así que por favor inclinen su rostro. Amado Padre, quiero presentar esta mañana tu palabra. Quiero pedirte de manera especial que esta iglesia, Señor, sea convencida de estas verdades, Señor. Quiero pedirte que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto al poder del Evangelio, al poder de las Escrituras. Te pido, Espíritu Santo, que nos convenzas de estas verdades, Señor. Y convencidos de estas verdades, Señor, se conviertan en una bandera, en un estandarte, para que nosotros hagamos la comisión que nos ha sido entregada y encomendada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Evangelio el tema de hoy tiene 4 pilares sobre los cuales se fundamenta el plan de salvación. Sobre estos 4 pilares está edificada la estructura de rescatar a una persona del infierno, de la condenación eterna, para llevarlo a una vida de intimidad y comunión con Dios y que pase una eternidad con Dios. El primer pilar del Evangelio es el carácter de Dios. El segundo pilar del Evangelio es el carácter del hombre. El tercer pilar del Evangelio es la justicia de Dios. Y el cuarto pilar es un Salvador sustituto. Si los quiere repetir, acompáñeme. Primer pilar, el carácter de Dios. Segundo pilar, el carácter del hombre. Tercer pilar, la justicia de Dios. Y cuarto pilar, el Salvador sustituto. Y cuando hablamos de pilares, yo quiero que usted se haga en su mente una casa que tiene 4 columnas. Y esas 4 columnas son indispensables para sostener ese edificio. Es decir, que si le falta un pilar, la casa se cae. Si usted le pone uno más, no le sobra, pero necesita 4. ¿Cuántas patas tiene la mesa de su comedor? Usted dirá, yo no tengo comedor. Bueno, imagíneselo. 4. Si usted le pone 3, o si usted le quita una, la mesa se cae. Y para que una mesa se sostenga sobre 3 patas, tiene que haber un juego de física para que se sostenga sobre 3 patas. Pero en este caso estamos hablando de 4 pilares, de 4 fundamentos que necesitamos comprender para alcanzar el plan de Dios, que es la salvación. Primer pilar, el carácter de Dios. El carácter de Dios. El carácter de Dios es lo que Él es. Él es. ¿Quién es Dios? ¿Qué podemos decir de Él como persona? ¿Cuáles son sus atributos como persona? Dios es persona, mas no es hombre, que son 2 cosas totalmente diferentes. Los hombres tenemos un cuerpo, huesos y carne. La personalidad es intrínseca en el ser humano. La personalidad son características, son rasgos. Por eso hablamos de los rasgos de la personalidad. Y Dios, como una persona, tiene unos rasgos que lo identifican. Entonces, el primer rasgo que identifica a Dios es que Él es un Dios santo. Es el primer pilar dentro del carácter de Dios. Dios es santo. Dios es
total y absolutamente santo. Definamos eso. Isaías capítulo 5 versículo 16 dice lo siguiente: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado en justicia. Juan en Apocalipsis 4:8 dijo lo siguiente: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El apóstol Pedro en primera de Pedro 1:16 dijo: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, entendiendo estos versículos, tenemos que resolver una pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Santo. No podemos decir que Él es alto, que Él es bajito, que Él es flaco, que Él es gordo. Mucho menos podemos decir que es anciano, como las personas se lo imaginan. Y muchos creen que Él es un viejito buena gente, canoso, de barba blanca y de gafas. ¿Cierto? ¿Cuántos creen que Dios es así? Con toda confianza, no se preocupe. Pero déjeme decirle que Dios no es así. Porque Dios no tiene edad. Dios no tiene edad porque Él vive en la eternidad. Dios no vive en el tiempo como nosotros. Él creó el tiempo. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y si es espíritu, es eterno. Así que Dios no podemos decir que Él es alto, Él es flaco, Él es bajo, porque Él no tiene cuerpo. Usted me dirá, pero es que en la Biblia dice que sus manos, que sus pies, esas son expresiones antropomorfas para que Dios hacernos entender cómo es Él. Pero Él no tiene manos, aunque creemos que Él nos toca. Él no tiene ojos, pero creemos que Él nos ve porque Él es espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Dios es santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? La palabra santo significa partir. Literalmente del hebreo, la palabra santo significa partir. Cuando usted parte una torta, cuando usted va a un cumpleaños, ¿qué es lo que hacemos? Partimos una torta y la separamos. Entonces la palabra santidad realmente significa partir, significa separar. Entonces podemos decir que Dios es un Dios apartado, Dios es un Dios separado. Pero eso no quiere decir que Dios sea un Dios separado y apartado de su creación, y no quiere decir que Dios creó el mundo y lo dejó a sus expensas. No. Lo que quiere decir la palabra santo es que Dios está apartado, está separado del pecado. Eso es lo que significa la palabra santo, apartado, consagrado para. Entonces Dios está consagrado para sí mismo. Dios está apartado para sí mismo, y Dios está total y absolutamente separado y divorciado del pecado. ¿Dónde encontramos eso? En el Salmo capítulo 5, Salmo 5, 4 al 5, encontramos unas verdades que al mundo no le gusta. Mahatma Gandhi dijo lo siguiente. Mahatma Gandhi dijo: Dios ama el pecado, pero aborrece al pecador. Y de esa frase muchos cristianos se han pegado para hablar del amor incomparable de Dios. Pero este hombre expresó esa frase, y una frase que es totalmente antibíblica, porque es una frase que apunta al humanismo. Es una frase que apunta a que el que está en el centro es el hombre y no es Dios. Así que la frase que escuchamos en muchas bocas y en muchos altares y en muchas iglesias, que Dios ama al pecador y que Dios aborrece al pecado, es una frase que proviene ¿de quién? De Mahatma Gandhi, que no tiene nada que ver con la Biblia. Usted me dirá, pero es que suena bonito. Claro, eso suena fantástico. Suena espectacular decir que Dios ama tanto al hombre y que aborrece al pecado. Pero la Biblia nos muestra que la santidad de Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. Eso no nos gusta escucharlo,
Pero es la realidad de la Biblia, es la realidad de Dios, porque si Él es santo y la santidad de Dios significa estar apartado, Él se va a apartar de todo lo que tenga que ver con el pecado. El salmista dijo lo siguiente en el Salmo 5, 4 al 5: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. David, ¿de quién está hablando? De Dios. No, qué pena, Daniel. Dios no actúa así. Quizás el Dios que la gente se ha construido en su mente actúa diferente. Pero el Dios de la Biblia dice que no tiene comunión ni con el pecado ni con el pecador. Hago un paréntesis: nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este momento estamos hablando de ¿cuál de los tres? El Padre. El Padre no tiene comunión con el pecador ni con el pecado. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Y si yo entiendo bien, aquí está hablando de los rasgos de la personalidad de alguien. Están relatando actitudes comportamentales. Y el Señor dice que esas actitudes Él las aborrece y las abomina. Proverbios 15:9 dice Salomón: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Me equivoqué. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Proverbios 3, 31 al 32 dice: no envidies al hombre violento, no escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Proverbios 12, 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Salmo 101:3, el salmista dijo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Así que la realidad de la santidad de Dios es que Dios está totalmente apartado del pecado y del pecador. No, por favor, no lo separe. No lo separe. No podemos separar el pecado del pecador, porque el pecador es el que comete pecado. Y cuando el Señor castigó a Adán y a Eva, no expulsó el pecado, expulsó a Adán y a Eva. Y cuando encontramos en lo largo de la historia, cuando el hombre ha pecado, Dios no ha castigado el pecado, Dios ha castigado al que comete pecado. Así que el Padre, la primera persona de la deidad, no tiene comunión con el pecado y no tiene comunión con el pecador. Por eso decimos que Él es santo, santo, santo. Quiere decir que Él es absolutamente santo. Dios Padre tiene sus ojos, o tiene su, bueno, ya dijimos que no tiene ojos, ¿no? Pero Dios Padre le dio la espalda al hombre. Dios Padre no mira al hombre, porque el hombre es pecado, el hombre es pecador y él no tiene comunión con el pecado. El segundo atributo que encontramos de Dios, la segunda característica del carácter de Dios, es que Dios es justo. Primero, Dios es santo. ¿Qué significa? Que Él no tiene comunión con el pecador ni con su pecado. Segundo, Dios es justo.
Dios es justo. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice así el apóstol Pablo: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Le repito el versículo, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es? Santa. Y el mandamiento es santo, el mandamiento es justo y el mandamiento es bueno. En este pasaje nosotros encontramos las características de la justicia de Dios. ¿Cuáles son las características de la justicia de Dios? Que su justicia es santa, justa y buena. Dios es santo y Dios se refleja en justicia. Entonces su justicia es santa, su justicia es justa, valga la redundancia, y su justicia es buena. Y estas características nos hablan de la personalidad de Dios y nos hablan del atributo de la justicia de Dios. Esto nos lleva a hacernos otra pregunta. Entonces, Dios, ¿cómo muestra su santidad? ¿Cómo hacemos nosotros para entender y para comprender la santidad y la magnitud de la santidad de Dios? Entonces, la justicia de Dios es la expresión de su santidad. Escúcheme esto. ¿Cómo hago yo para saber que Dios es santo? Porque la expresión de Dios es su santidad. Voy a explicarlo más detenidamente. A causa del pecado que hizo Dios, tomó distancia. El hombre ofendió la santidad de Dios. Dios es absolutamente santo, apartado y separado del pecado. Mientras el hombre vivían en plena inocencia, en plena santidad, tenían comunión con Dios. Automáticamente el hombre tomó la decisión voluntaria, consciente y satisfactoria de pecar. El hombre tuvo que experimentar la separación de Dios. Entonces Dios, la santidad de Dios fue ofendida, y al Dios ser ofendido reaccionó en justicia. Y la justicia de Dios fue hacerse a un lado. ¿Por qué razón? Porque la santidad de Dios lo obliga a actuar en perfecta justicia. Entonces, a causa del pecado, Dios tiene que responder en perfecta justicia. Y la justicia de Dios, repito, es separarse del pecado. Automáticamente se separa del pecado. Aquí tenemos que resolver otra pregunta. Entonces, ¿cómo son los mandamientos de Dios? Como lo leímos en el versículo, los mandamientos de Dios son santos, son justos y son buenos. Y según el relato que nosotros encontramos en la palabra del Señor, Él actúa de esta manera. Él actúa en perfecta justicia. Él actúa en perfecta santidad. Y lo que Él hace es bueno. Repito lo que he dicho muchas veces. A nosotros nos puede parecer que la justicia de Dios es muy dura, es muy severa, es muy fuerte. Y de hecho, lo es. Lo es. Porque cuando nosotros pecamos, agredimos, la total santidad de Dios. Y Él tiene que actuar en total santidad. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la expresión de su santidad. Él expresa su santidad ¿cómo? Apartándose, apartando al pecador y apartando el pecado. Isaías 61:8 dice lo siguiente: pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con ellos. Aquí en la primera parte está hablando que Él ama la justicia. Él ama la justicia. Hechos 17:31 dice: porque Él ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Así que aquí está diciendo Lucas que un día usted y yo seremos juzgados. Un día el hombre delante del tribunal de Dios será juzgado. Bueno, hay dos tribunales, pero no me quiero demorar aquí: el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Unos serán juzgados para galardones y otros serán juzgados para condenación eterna. El hecho es que aquí Lucas está diciendo que está establecido que un día Dios va a juzgar a todos los pecadores. Y él dice que su juicio será con justicia. Con justicia. Quiero ponerle un ejemplo que yo pongo siempre, hermano. ¿Algunos de ustedes tienen mascotas en su casa? Un gatico, un perrito, un pajarito, un marranito, no sé qué tenga usted en su casa como mascota, un cocodrilo. Hay gente que tiene esas mascotas. Y de pronto usted llega a su casa y usted encuentra a su mascota descuartizada. Y usted llega y encuentra en la sala de su casa los intestinos de su mascota regados, sangre por todo lado. Y de pronto usted ve al victimario con un cuchillo en su mano sentado en la sala de su casa. Y usted lo captura. Se lo lleva, no, pero usted no puede apresar a nadie, ¿no? Pero usted lo denuncia, usted lo agarra, usted lo forcejea y usted lleva a esa persona hasta el tribunal porque usted quiere que se haga justicia. Y entonces está usted demandando, está el reo, está el acusado y está el juez. Y usted espera que el juez diga: esa persona es culpable por el delito que ha cometido con ese animalito. Y usted, hermano, no halla la hora en que el juez diga culpable. Pero el juez dice lo siguiente, se levanta y dice: yo soy un juez bueno, yo soy un juez justo. Yo considero mucho a la persona que hizo esto y yo lo voy a declarar justo, lo voy a declarar inocente. ¿Usted qué haría en ese momento? Usted mata al juez. Porque ese juez, ¿cómo actuó? Injustamente. Exactamente. Va a ocurrir lo mismo el día del juicio. El juez va a actuar con plena justicia. Y al que es culpable le va a decir: usted es culpable. Que no, señor, que mire, que juegue, que no sé qué. Él va a actuar en justicia. Usted no será el gato, usted será el verdugo del gato que va a estar delante del trono de Dios, porque usted y yo ofendimos la santidad de Dios. Y ese día, hermano, no habrá misericordia y no habrá complacencia para el pecado y para el pecador. Ese día el juez supremo se levantará y dirá: culpable. Y los que hayan sido encontrados culpables, dice Apocalipsis, serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Así que Dios tiene dos atributos que son de suma importancia. Uno es su santidad y el otro es su justicia. Ahora hablemos del carácter del hombre. El segundo pilar del evangelio es el carácter del hombre. Ya vimos cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Él es santo y justo. Espero que usted haya entendido qué es la santidad y qué es la justicia. Ahora el segundo pilar del evangelio es entender cómo somos nosotros los seres humanos con relación al Padre. ¿Cómo somos nosotros, hermano? Primero, el ser humano no es bueno. No es bueno. Usted dirá: pero cuando yo venía para acá, yo eché lo de la ofrenda. Y se me acercó una persona que me dijo: vecinito, ¿me colabora para darle de comer a mis hijos?
y yo saqué lo de la ofrenda y se lo di. Vea, pastor, yo soy bueno. ¿Hizo un acto de bondad? Sí, claro. ¿Le dio de comer? O no le dio de comer. Le ayudó a una persona necesitada. Pero tenemos que entender esos pasajes tan complicados que vamos a leer en este momento. ¿Por qué la Biblia dice enfáticamente que el hombre no es bueno? Mira al que está a su lado, a ver si no tiene cara de no bueno. Si es su mamá, le garantizo que tiene cara de no buena. Eso se lo garantizo, hermano. Y si para el otro lado está su esposa, ni a hablar. Pero no estamos hablando de eso, hermano. La Biblia enseña, hermano, enfáticamente que el hombre no es bueno. Pero lo que pasa es que el concepto escritural de la palabra bueno es muy diferente al concepto que nosotros tenemos de bondad. Para nosotros los seres humanos, bondad es hacer cosas en un rango humano. Dar un plato de comida, hacer un regalo, pasar a alguien a la acera, prestarle el carro para llevarlo al médico. Esos son actos de bondad humanos. ¿Son buenos? Por supuesto que son buenos. Un padre que cumple con su familia, llevando el mercado, llevando el sustento, cumpliendo con su hogar, ¿es un padre bueno? Sí, es un padre bueno. O una mamá que trabaja. Pero la Biblia no habla de ese tipo de bondad. Habla de algo muy diferente. Marcos 10:18 dice: Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Quién es el único ser bueno en el mundo? Dios. Empecemos por ahí. Jesús mismo dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, Dios. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos está hablando en los 3 primeros capítulos acerca de la culpabilidad del hombre. Cómo el hombre es culpable delante de Dios por su pecado. Entonces, el concepto de bondad en la Biblia es, escuche esto, apréndalo, la capacidad de agradar y hacer la voluntad perfecta de Dios. El concepto de bondad en la Biblia es la absoluta capacidad de agradar y hacer la voluntad perfecta de Dios. Ahora quiero preguntar, ¿cuál de nosotros puede agradar a Dios y cuál de nosotros ha hecho la perfecta voluntad de Dios? Creo que ninguno. Ninguno de nosotros podemos agradar a Dios. Usted dirá: ¿y entonces la moneda que yo di esta mañana? ¿El mercado que repartí? ¿La chaqueta que regalé? ¿El vestido que regalé? Pastor, cuando usted cumplió años yo le di un regalo. Entonces, ¿qué? ¿Dios no mira eso con agrado? Y cuando usted va a mi casa, pastor, le sirvo chocolate, pan, almojábana. ¿Dios no mira eso con agrado, pastor? No sea desagradecido. Pues déjeme decirle que no. Entonces usted va a decir: me salvé. De ahora en adelante no ayudo a nadie. Y cuando el pastor vaya, ni un vaso de agua. Porque ¿para qué? Es que no se trata de eso, hermano. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el concepto de bondad delante de Dios es tan alto? Devolvámonos a Génesis. El hombre, ¿cómo era? Santo, puro, completo. Y como estaba en un estado de absoluta inocencia y de absoluta santidad, entonces tenía el privilegio de comunicarse directamente con Dios. Por eso en Génesis 3 dice que Adán y Eva escucharon que Dios se paseaba en el huerto. Y por eso en Génesis capítulo 2 encontramos que Dios y Adán sostuvieron una reunión y Dios le habló a Adán, porque no había pecado. Entonces, cuando el ser humano comete la decisión de pecar,
¿qué ocurre en el ser humano que era inocente? Se corrompió, se manchó, dañó sus vestiduras, dañó su santidad, y por eso Dios lo apartó. Recuerde que Dios no tiene comunión con el pecado ni con el pecador. Usted y yo, todo lo que usted y yo hacemos, por más bueno que sea, está manchado de pecado. Por eso ninguna de nuestras obras, absolutamente nada que yo haga, ni siquiera para Dios, ni siquiera para una persona, agrada al Padre Celestial, porque todo lo que usted y yo hacemos está manchado de pecado, y Dios no tiene comunión con el pecado. Ahí es donde el mundo falla y dice: es que yo soy bueno y yo no le hago mal a nadie y yo hago el mejor bien que pueda. Le aplaudimos que haga el bien, le aplaudimos que no le haga mal a nadie, le aplaudimos que sea una buena persona, pero está manchada por la mancha inmunda y fétida del pecado. Y por esa razón el Padre Celestial no recibe nada, porque Él no tiene comunión ni con el pecado ni con el pecador. En 3 ocasiones Jesús dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. El único Hijo de Dios en el cual el Padre se siente perfectamente complacido es de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque su Hijo Jesucristo vivió una bondad perfecta, y su Hijo Jesucristo vivió haciendo la voluntad perfecta del Padre. Por eso desde el cielo se escuchó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. De nadie más se ha dicho eso en la tierra. Así que debemos entender, amada iglesia, que el ser humano no es bueno. Aunque el ser humano haga obras de bondad, las obras de bondad están manchadas por pecado. Duro, ¿no es cierto? ¿Qué más es el hombre con relación a Dios? El hombre es injusto. Si Dios es santo, el hombre no es bueno. Si Dios es justo, el hombre es injusto. Recuerda usted, hermano, que la justicia es la expresión de la santidad de Dios. Le voy a poner un ejemplo práctico para los que no me han logrado entender todavía. 2 esposos, una pareja de cónyuges. La esposa es muy fiel, supremamente fiel, y el esposo o cualquiera de los cónyuges toma la decisión de ponerle los cachos. La otra persona, ¿qué hace automáticamente? ¿Qué hace? Se separa. Hay un distanciamiento. ¿Por qué? Porque un cónyuge que ofendió la santidad de esa persona, que es la fidelidad, y esa persona no puede decir: no ha pasado nada, simplemente fue un cachito. No, esa persona reacciona, quizás con ira, quizás con furia, quizás con dolor, y lo que hace es, por lo menos lo echa del cuarto. Eso es justicia. Reaccionar frente a una ofensa. Eso fue lo que hizo Dios. Ocurre cuando un hijo agrede a sus padres y ofende la santidad del hogar. Lo mismo. En el trabajo, en el colegio, exactamente ocurre lo mismo. Entonces, con relación a la justicia, debemos decir que el hombre no es justo. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: como está escrito, citando 2 pasajes del Antiguo Testamento: no hay justo ni aún uno. Dijo el apóstol Pablo. David también dijo lo mismo: no hay justo ni siquiera uno. Entonces la pregunta para desarrollar es: ¿de qué manera nosotros reconocemos nuestra propia injusticia?
¿Cómo hago yo para reconocer que yo soy justo delante de Dios? Injusto, perdón, delante de Dios. Muy fácil. Cuando el ser humano incumple la ley de Dios, este agravio, esta ofensa se constituye en una deuda o en un acto de injusticia. Cuando el ser humano, ¿aquí hay seres humanos?, incurren en faltar a la ley de Dios, eso es contado como un acto de injusticia. Y recuerda usted lo que dijo el Señor, que quien incumple un mandato, incumple toda la ley. No, es que eso es injusto. Esa es la ley. Si le parece injusto, no es mi culpa. Pero así lo determinó el Señor. Así que así como la santidad, así como la justicia es la expresión de la santidad de Dios, la injusticia es la expresión del pecado del hombre. Le repito, así como la justicia es la expresión de la santidad de Dios, en nosotros la injusticia es la expresión de nuestro pecado. Cada que usted y yo pecamos, cometemos un acto de injusticia. Daniel, ¿y las mentiras piadosas? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? También. Ay, pero es que una mentira es chiquitica. Pecado es pecado. Es que solamente fue una cana al aire. Imagínense que hubiera sido toda la cabeza. Terrible, ¿no le parece? Eclesiastés 7:20. Dios demanda de sus hijos o de sus criaturas que acaten sus leyes. Dios demanda a sus criaturas que sus criaturas acaten, cumplan sus leyes. Es un mandato, por eso se llaman los 10 mandamientos. También en el Nuevo Testamento encontramos la ley de Cristo, eso es tema para otro día. Y la exigencia que Dios hace es que sus criaturas vivan en obediencia a los mandatos de Dios. Entonces, cuando el ser humano desacata la ley de Dios, cuando el ser humano no cumple la ley moral de Dios, el ser humano automáticamente se convierte en un pecador perdido, en un ser perdido, que perdió la comunión con Dios. Ahora vive lejos de Dios. Entonces, Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tremendo versículo, hermano. Márquelo para que se lo restregue a usted mismo. Ciertamente, Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre, dirá la esposa, yo sabía, pero es que aquí hombre se refiere a la raza humana. Tranquilos, muchachos, pueden descansar. Ciertamente no hay humanidad justa en la tierra que haga el bien y nunca peque. Delante de Dios, usted y yo ni somos buenos ni somos justos. Esa es la realidad. Primer pilar, el carácter de Dios es que Dios es santo y justo. Segundo pilar, el carácter del hombre. La palabra nos demuestra que el hombre no es bueno y el hombre es injusto. Tercer pilar. El tercer pilar del evangelio es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Dios es un ser absolutamente santo y es un ser absolutamente justo. Dios es un ser absolutamente santo y absolutamente justo. Por esa razón,
Dios no puede permitir que el hombre lo ofenda. No lo puede permitir, de hecho no lo permite. Y como Él es un ser justo y santo, cuando el ser humano peca, escúcheme esto, su carácter lo obliga a no declarar al ser humano impune. Volvamos al ejemplo del juez que estaba sentenciando al que mató a su gato. Usted fue el que mató al gato, usted no es el gato. Ni usted es el dueño del gato, usted es el asesino del gato. Y está delante del juez. Y como se cometió un pecado, el juez dice: este pecador no puede quedar impune. ¿Y cómo lo decreta? Culpable. Como lo prediqué hace 8 días. Usted y yo, a causa de nuestro pecado, somos culpables. Somos culpables delante del juez supremo por el pecado que hemos cometido. Mateo 25:46. Y como somos culpables y como el Señor actúa en justicia, el Señor emite una sentencia al pecador y dice: aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquel hombre y aquella mujer, aquel niño, aquella niña, aquel joven, aquel jovencito, aquel adolescente, aquel anciano que se ha hallado culpable de Dios por su pecado, tiene sobre sí una sentencia. ¿Cuál? Estos irán al castigo eterno. Esa es la sentencia que el juez supremo ha dado. No que va a dar, ha dado. Todo ser humano pecador sin arrepentimiento ya está bajo una sentencia condenatoria, ya está condenado. Muchos cristianos y muchas personas creen erróneamente que están viviendo en un estado intermedio, en que ni soy salvo ni soy condenado. Y el día en que yo me muera, Chuchito lindo verá qué hace conmigo. No, hermano. La Biblia no enseña que usted y yo estemos en un estado intermedio. La Biblia enseña que el hombre está bajo condenación eterna. Y fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo: el que no cree ya ha sido condenado. Está hablando en un presente. Ya es condenado. Y si ya es condenado, necesita con urgencia el plan de salvación. Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24. La Biblia nos enseña que Dios le hace justicia a aquellos que le han ofendido. Dios le hace justicia a toda persona que le ha ofendida. Y en Génesis 3, 23 y 24 encontramos la mejor evidencia de la justicia de Dios. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto de Edén querubines y una espada que se encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así, hermanos, que la naturaleza santa de Dios lo obliga a hacer justicia. La justicia de nosotros siempre será injusticia. La mejor justicia que el hombre pueda llegar a cometer delante de Dios es la peor injusticia. Y Dios, a ser un Dios santo, hermano, su santidad lo obliga a hacer justicia. Y Él va a actuar como lo que es: Dios soberano. Y va a actuar con todo el peso de su justicia. Si Dios fuera como el juez de la historia que les puse y dejara impune al asesino del gato, Dios sería un Dios injusto. Entonces no sería Dios. Pero como Él es Dios, Él debe actuar en perfecta justicia.
Entonces repito para terminar este punto, la justicia es la manifestación del carácter de la santidad de Dios. La justicia es la manifestación del carácter de la santidad de Dios. Quiero preguntarle algo muy serio en esta mañana. ¿Tenemos esperanza de salvación? ¿Sí? No. No. Con todo lo que le acabo de decir, ¿tenemos esperanza? Quite a Jesús un momentico, con todo respeto. Quita el Espíritu Santo. ¿Tenemos esperanza? No, hermano. Frente a esta realidad de un Dios santo, de un Dios justo, de nuestra no bondad y de nuestra injusticia, y frente a la realidad de un Dios que actúa en justicia, el ser humano no tiene esperanza. No tiene esperanza. Yo quiero que usted entienda eso, hermano. No hay esperanza para el ser humano pecador. No hay esperanza porque agredió lo más santo y lo más sublime, que es la santidad de Dios. Y Dios ya decretó una sentencia: el alma que pecare, esa morirá. De hecho, la humanidad entera vive en muerte espiritual. El Evangelio nos muestra la verdadera realidad del ser humano. Por eso el cuarto pilar es vital. El cuarto pilar es indispensable. El cuarto pilar, hermano, es la esperanza de vida que tiene el pecador. El cuarto pilar es Jesús, un Salvador sustituto. Esta doctrina, esta enseñanza de hoy elimina por completo la idea de que la salvación es por obras. La Biblia no enseña eso. No enseña eso. Es que yo voy a ser bueno para salvarme. Recuerde que cualquier bondad que usted haga está manchada de pecado. Y Dios no lo ve. ¿Pero esa sopa que yo regalé iba manchada de pecado? Sí. ¿Y Dios la vio? No. ¿Debe regalar más sopas? Sí. ¿Manchadas de pecado? También. Me gusta mucho la frase de Andrés Liendo, Fabián Liendo. Pecado no es lo que usted hace. Pecado es lo que somos. Yo soy pecador. Yo soy pecado. No separe eso, hermano. Porque cuando usted separa el pecado, usted está diciendo: yo soy inocente. Es como si el asesino dijera: ah, no, fue el cuchillo. ¿Fue el cuchillo? No, no fue el cuchillo. Fue él que utilizó un cuchillo. Entonces el cuarto pilar, iglesia, personas que me están escuchando, es igual de importante a los otros, pero este es determinante. Frente a un Dios santo y frente a un Dios justo, como lo he demostrado en esta mañana, usted y yo, el ser humano, no tiene ninguna esperanza de vida. Porque la ofensa que nosotros cometimos por nuestro pecado frente a Dios es una deuda eterna. Esa mentirita piadosa, esa groserita chiquita, ese odio chiquito que no lo puedo ver ni en pintura, esa posturita de cachos, etcétera, etcétera. Todos esos pecados que usted y yo hemos cometido se constituyen en una deuda eterna.
porque ofendimos al Dios eterno. Y recuerde lo que les he enseñado 35.433 veces. Cuando yo ofendo, o más bien la ofensa se mide por quien la recibe y no por quien la da. La ofensa se mide por quien la recibe y no por quien la da. Así que el nivel y el grado de nuestro pecado cobra valor cuando se lo cometemos a Dios. Y cuando yo cometo un pecado a Dios, mi pecado es considerado un pecado eterno, porque estoy ofendiendo al eterno, al santo, al justo. Y en ese orden de ideas, hermano, yo no tengo cómo pagar la deuda de mi pecado. No hay manera, porque es una deuda impagable. Es una deuda que su valor es tan alto que el ser humano no puede pagar esa deuda. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió allá en la eternidad? Romanos capítulo 3, 24. Alguien debía pagar esa deuda eterna. Alguien debía asumir el costo eterno para pagar la deuda suya y la deuda mía. Pero como el ser humano no podía y no puede pagar la deuda eterna, entonces un eterno debía pagar la deuda. Por esa razón, el Padre Celestial envía a su Hijo Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, viene a la tierra. Y solamente de esa manera, un ser humano que tomó el lugar de Dios podía subirse a la cruz y pagar la deuda eterna, porque Él era completamente y es completamente eterno. Por eso el título del cuarto pilar es un Salvador sustituto. Leamos Romanos 3:24. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Pensé que se iba a emocionar. El Dios eterno se hizo hombre. Y siendo hombre, siendo completamente hombre y completamente Dios, se subió a la cruz y siendo el Hijo de Dios eterno, pagó la deuda eterna. Tomó su deuda y tomó mi deuda y Él dijo: yo voy a pagar. Entonces, volvamos al tribunal del gatico, de Misifú. ¿Está usted sentado esperando que el juez diga? Culpable, cadena perpetua. Y usted dice: ay, no, tan poquito. Yo quiero que lo maten, porque usted quiere que se haga justicia, ¿cierto? Que ya se transforma en venganza. Pero bueno, usted quiere justicia. Y entonces el juez toma el martillo en la mano, si se puede llamar martillo, el mazo, y el juez va a declarar la sentencia y va a decir. Pero en ese momento se levanta alguien del jurado, alguien del auditorio, y dice: un momento, señor juez, ¿cuánto vale el gato? Y el juez dice: ¿cómo? Sí, señor, ¿cuánto vale el gato? Y el juez dice: no tengo ni idea. Entonces le pregunta a Giselle: ¿cuánto vale su gato? Y ella aprovecha y dice: el gato tenía un valor sentimental muy alto para mí. Era un acompañante. Entonces el gato vale 10 billones de pesos. Eso vale su gato. Y es valedero. Y el juez mira al asesino y el asesino dice: yo no puedo pagar 10 billones de pesos. Yo me declaro culpable y voy a pagarlo en vida. Pero hay un tercero. ¿Y el tercero qué dice? Yo pago. Yo pago. Y el auditorio queda en un silencio sepulcral. Y no falta la vieja chismosa que dijo: man tan bobo.
qué man tan bruto. ¿Cómo se le ocurre pagar la deuda de ese asesino? Y el juez dice, ¿está de acuerdo? ¿Usted quiere que fulano de tal pague su deuda? Y él dice, ¿era culpable? Sí. ¿Qué fue lo que hizo el tercero? Pagó la deuda. Y al pagar la deuda, ese hombre queda libre. Usted era el asesino. Y Cristo dijo, yo voy a pagar la deuda. ¿Lo entiende, iglesia? Mi pecado no tiene forma de ser pago. Y usted y yo estamos delante del trono de Dios esperando que Él diga, culpable, merece la muerte. Y en ese preciso instante aparece nuestro Señor Jesucristo y toma nuestro lugar. Y Él dice, el pecado de Daniel ahora es mi pecado. El pecado tan terrible que cometió Daniel lo voy a asumir yo. Y yo me voy a subir a la cruz y yo voy a pagar lo que Daniel hizo. Dios, no lo mates. No mates a Clara. No mates a Giselle, no mates a Cristian, no mates a Wilson. Yo voy a pagar su deuda. Y el Cordero de Dios fue su sustituto y fue mi sustituto y se subió a la cruz del Calvario y tomó nuestro lugar para que la justicia de Dios se hiciera eficaz y se hiciera real una vez en la historia, para cubrir la multitud de los pecados. Y dice la Biblia en Isaías 53 que al Padre le plació desatar su ira sobre Cristo Jesús montado en la cruz del Calvario, cuando llevaba su pecado y cuando llevaba mi pecado. Y por eso Cristo en la cruz del Calvario, cuando termina todo el sacrificio, Él gritó y dijo, tetelestai. Una palabra griega que significa todo ha sido terminado, todo está completo. Cristo Jesús completó la obra sacrificial. Y el Señor desde los cielos, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hizo un decreto judicial. Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2. Allá en el tribunal eterno del cielo, el juez se levanta y emite una declaración judicial. Gracias a la vida de Cristo, gracias a los méritos de Cristo, que vivió una vida perfecta, que vivió una vida santa y que hizo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que el pecado debía ser castigado. Se emite un decreto judicial. ¿Cuál es el decreto judicial? Que delante de Dios usted y yo fuimos y somos presentados justos. ¿Qué quiere decir eso? Que delante del juez supremo su pecado fue pagado, su pecado fue cancelado. Usted no le debe nada a Dios, nada, hermano. Todo lo pagó nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece grandioso? Oh, hermano, es que yo soy muy malo, Daniel. Usted no sabe lo malo que soy yo. En la cruz fueron clavados nuestros pecados, todos.
hasta el más grave, hasta el asesinato de un gato. Romanos, Pablo lo hizo de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, este versículo es la esperanza del hombre. Si Cristo no hubiera aparecido en escena, hermano, el hombre no tendría esperanza como no la tiene, hermano. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en propiciación por nuestros pecados. Y por eso el Hijo envió al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos convenza de pecado, nos haga ver nuestra inmunda situación de pecado y nos haga ir a la cruz y reconocer que nuestra esperanza de salvación estuvo clavada en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe. La obra de salvación, hermanos, solamente se recibe por fe y a través de la fe, no por obras, no por obras. Nada que usted y yo hagamos va a aportar un centímetro para la salvación. Siga regalando mercados, por favor. Siga repartiendo monedas. Siga repartiendo vestidos. Siga siendo buena persona. Siga haciendo lo que viene haciendo. Pero sepa que todo eso que usted hace no sirve para ser salvo. No sirve para ser salvo. Lo único que sirve para alcanzar la salvación es la fe en el Señor Jesucristo. Incline su rostro, por favor. Y dígale: Señor, yo reconozco que tomaste mi lugar, que llevaste mis pecados, que moriste por mí, que pagaste mi deuda. Yo era el asesino del gato, Señor. Yo era el que merecía la condenación. Yo era el que merecía la muerte. Pero te levantaste en la mitad del juicio, Señor, y obedeciste la voz del Padre que dijo: ¿a quién enviaremos? Tú dijiste: heme aquí, envíame a mí. Y viniste, Señor. Tú eres nuestro Cordero de la expiación, Señor. Hoy, Señor, por la fe creemos en tu sacrificio. Hoy por la fe creemos que tu sacrificio en la cruz fue único, fue completo y fue suficiente, Señor. Hoy reconocemos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, que nuestra salvación depende de ti, Señor. Que tú nos viste perdidos, que ya estábamos condenados, Señor, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y a ti te plació darnos vida, Señor. Creemos que tú has efectuado en nosotros la vivificación, Señor. Padre, si alguien en esta mañana no había reconocido esta verdad,
oro por esas personas. Alúmbrales, Cristo. Convéncelos, Espíritu Santo. Llámalos a la salvación, Señor. Atráelos hacia ti, Señor. ¿Qué tal si usted se pone su manito en su pecho y le dice: Señor, atráeme hacia ti? O como quiera hacerlo. Atráeme hacia ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestra naturaleza y nuestra humanidad pecadora, Señor. Ten misericordia, Señor. Cada día, Señor, cada día. Y que cada día podamos caminar en la justicia tuya, Señor. Y que cada día podamos entender que delante del Padre Celestial ahora tenemos una relación. Ahora nuestra enemistad con el Padre fue restablecida por el sacrificio de Cristo. Ahora tú, Señor, nos miras y no nos das la espalda a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por esa salvación tan grande. ¿Qué tal si usted se toma un minutico? Dígale con sus propias palabras: gracias por salvarme, Señor. Gracias por salvarme, Señor. Gracias por Jesucristo, el Cordero de Dios. Gracias por el Espíritu Santo, el Consolador. Y gracias, Padre, por haber planeado la salvación, Señor. Gracias, Señor.